Se apodaba el más extraordinario Señor, su sublime majestad o el elegido de Dios. Por 44 años, Etiopía estuvo bajo su mandato, un líder millonario en un país de hambruna y pobreza extrema. Lo expulsaron del cargo en el año del 74, luego de que un documental expusiera sus aberraciones ante el ojo público. Fallecería al año siguiente, a sus 83 años, de una causa misteriosa. En el misterio de hoy te hablaré de Haile Selassie, un líder que llegó a tener más fortuna que su propio país de Etiopía, un lugar donde la pobreza era atroz. Al inicio del 74, la vida en Etiopía era abrumadora, una vida insostenible. El gobierno de Haile Selassie durante 44 años empezaba a caer. La situación humanitaria era desesperante, por lo que la gente que lo había seguido durante décadas le empezaba a dar la espalda y lo enfrentaba. Selassie era ya un hombre de la tercera edad. Le expropiaron empresas de cerveza, de agua mineral, de luz, de comestibles, de automotrices y hasta 15 palacios. Este hombre, a quien consideraban un dios, tenía una riqueza por arriba de los $1,000 millones de aquella época. Para que te des una idea, tenía más dinero que su propio país. El derrocamiento iniciaría un 11 de septiembre del 74, cuando un general entró al palacio y le dijo al líder que a las 9 de la noche tenía que ver un documental por la televisión que sería de su agrado. Selassie en ese momento pensó en un primer instante que se trataba de un homenaje o una celebración porque era Nochevieja según las costumbres de aquel país. Sin embargo, lo que vio no era nada de lo que él imaginaba. Era un documental de Jonathan Dimbleby llamado El hambre mata, en donde se mostraban las condiciones tan deplorables en las que vivía el pueblo. Hacía público la vida de lujos que llevaba Selassie, un gobernante que había saqueado al país hasta el cansancio. Sin embargo, el líder, al terminar de ver el video, se levantó, se fue a cenar y no mostró arrepentimiento. Esa sería la gota que derramaría el vaso, lo que hizo que los militares actuaran. Al siguiente día, el general regresó y le comunicó que su tiempo estaba llegando a su fin. Selassie aceptó con tranquilidad y dijo: "Si la revolución es buena para el pueblo, no me opongo". Y el militar contestó: "Su majestad, venga con nosotros". Inexpresivo, como siempre, se peinó y se entregó a sus captores. Así de sencillo sería el final del emperador dictatorial. Haile Selassie fue retirado del palacio en un bocho azul, algo muy distinto al Rolls Royce al que estaba acostumbrado, pero aún así saludaba a las calles moviendo su mano desde el asiento trasero como si estuviera recibiendo el amor del pueblo, cuando en realidad era todo lo contrario. Le gritaban y lo apuntaban de ladrón. Finalmente lo llevaron a una guarnición militar para perder el poder que ostentó durante 44 años. Pero te cuento un poco de este hombre. Su verdadero nombre fue Tafari Makonnen, para luego modificarlo a Haile Selassie. Como te decía, en Etiopía lo llamaban emperador de Etiopía, el rey de reyes, el león de Judá, el elegido de Dios, el más extraordinario Señor, el muy altísimo Señor, su sublime majestad, entre varios otros apodos. A la edad de 14 años, siendo solamente un niño, fue llamado gobernador de una región de Etiopía y a los 24 años se volvió una de las personas más importantes y poderosas de aquel país. En 1928 lo nombraron rey. Sin embargo, el problema era que por aquellos años estaba en el poder la emperatriz Seuditu. Entonces iniciaron una guerra civil donde ella supuestamente fue asesinada para quedarse en el poder Selassie y coronarse emperador en 1930. La toma de poder fue inmensa y lujosa, donde acudieron mandatarios extranjeros, miembros de la realeza europea y muchos periodistas. El escritor inglés Evelyn Waugh diría tiempo después:
Mis pensamientos vuelven una y otra vez a Alicia en el País de las Maravillas, cuando trato de establecer algún paralelismo histórico de lo que veo en Addis Abeba. Todo era azaroso e incongruente. Uno acababa aprendiendo a esperar siempre lo más inesperado, y aún así siempre se sorprendía. En este festejo y en esa ciudad lo ilógico, lo inverosímil, lo insensato y lo grandioso convivían con naturalidad. En 1934, luego de la conquista italiana, el líder se exilió en Inglaterra y desde ese lugar incitó a su pueblo a resistir, lo que hizo que se convirtiera en un manifiesto antifascista. El país africano estaría bajo el mando de Mussolini hasta que en el 41, con la ayuda de las tropas inglesas, se reconquistó el país. Selassie estuvo de nuevo en el poder, recuperó el mandato y canceló la esclavitud, promulgó una constitución y estrechó lazos con las democracias europeas. Con esto parecía que aquel país iba a modernizar y a democratizar. Sin embargo, la hambruna, la pobreza y la desigualdad eran inmensas. Selassie se movía entre la devoción de su pueblo, que para ese momento ya era divina su figura, y las relaciones con los nobles, militares y gobernadores de cada región. La situación se volvió incontrolable a fines de los 60. El líder estaba cada vez más ausente y no sabía lo que en realidad pasaba. Vivía en una burbuja de lujos. Para que más o menos te des una idea, tenía un empleado solamente para limpiar los orines del perro, que le encantaba orinarse sobre los zapatos de los invitados. Esta persona, junto con el perro, acompañaba a todas partes al líder, pero este no era el único. También tenía al ministro de pluma, una persona que pasaba por escrito todo lo que el emperador ordenaba. A él no le gustaba escribir, solamente hablaba, pero de una manera muy bajita, casi sin mover los labios. El ministro de pluma tenía que poner su oreja casi pegada a la boca de Selassie, que por cierto, lo que el líder ordenara era irrevocable y cuando se equivocaba en algo, culpaba al ministro por haber interpretado mal sus palabras y todas las críticas y reclamos caían sobre él, sobre el empleado. Este hombre supuestamente era divino y nunca se equivocaba, como ya te decía. Con esto, ahora vámonos al inicio del fin. Lo que hizo que la presión internacional fuera cada vez más fuerte fue el documental realizado por Jonathan Dibembli, donde se mostraba la increíble hambruna y pobreza que Etiopía presentaba. Gobiernos y organizaciones se dieron a la tarea de repartir ayuda humanitaria, pero el ministro de Hacienda obligaba a quienes daban ayuda a pagar impuestos por la mercancía que ingresaba al país. En un inicio, todos creyeron que esto se trataba de una broma hasta que se hizo una realidad y las empresas y los gobiernos retiraron la ayuda. Que imagínate tener que pagar por ayudar. Pues esto es bastante raro. En ese momento, el gobierno de Etiopía fue acusado de asesino, pero en ningún momento el régimen intentó parar la medida irracional. Por lo contrario, decían que si recibían ayuda, exponían al Estado. La situación se volvió ya caótica en el 74, cuando un régimen de soldados se levantó en armas contra los oficiales, exigiendo que comieran los mismos alimentos que ellos. Imagínate lo mala que era la comida que los oficiales terminaron en el hospital. De igual forma, otro régimen de soldados se levantó en armas cuando no se le permitió beber del mismo pozo de agua que oficiales, aun y que el suyo ya se había terminado, ya se había secado. También un aumento en el precio de la gasolina ocasionó disturbios durante 5 días en Addis Abeba, rodeando los 15 palacios del emperador. Ahí fue que la gente se dio cuenta de la codicia de Selassie y la fortuna con la que contaba. En septiembre del 74, una vez que el emperador fue derrocado, fue colocado en uno de los dormitorios de su palacio y un grupo militar de izquierda tomó el cargo formando una junta militar. Los últimos días del emperador son un misterio. Hay quien dice que lo tenían en una de las dependencias de servicio, donde funcionarios trataban de convencerlo para que entregara las cuentas en el exterior donde tenía todos sus millones, pero nunca la reveló. Lo que sí le pudieron encontrar fueron sus palacios, sus tierras, sus empresas, y esto fue decomisado. Permaneció vigilado y encerrado durante sus últimos días. Los encargados de su seguridad eran cambiados cada 15 días para evitar que cayeran en la seducción y persuasión del emperador. Ya saben que el dinero muchas veces corrompe a la gente.
Pero Selassie fue encontrado sin vida en su habitación el 27 de agosto del 75, hace ya 46 años. Se dice que fue una obstrucción del aparato circulatorio debido a una trombosis que, teniendo en cuenta que pesaba solamente 50 kilos y tenía 83 años, pues podría ser factible, pero después se dijo que fue una infección respiratoria luego de una complicación por cáncer de próstata. Pero, como te decía, su muerte es un misterio. Luego se dijo que había sido asesinado. Se cree que Daniel Asfaw, hombre muy cercano a Mengistu Haile Mariam, el dictador que sucedió a Selassie, fue el que lo asfixió con una almohada. 25 años después de su deceso, el emperador recibió un funeral digno. Sus restos están en la catedral de Addis Abeba, pero nunca se dijo el lugar donde fue encontrado, aunque se cree que había sido enterrado en uno de los cuartos de sus palacios debajo de una letrina. Con el tiempo, Haile Selassie fue honrado por diferentes partes del mundo por considerarlo la encarnación del Mesías que había profetizado Marcus Garvey, que luego adquirió más fervor a través de una canción de Bob Marley que te voy a estar dejando aquí. Haile Selassie fue un gobernante millonario en un país con pobreza extrema. Muchas veces el pueblo puede resistir toda clase de injusticias, pero un pueblo con hambre es un pueblo sin paz. Y esto fue lo que le sucedió a Etiopía, que lo consideraban una deidad hasta que el hambre fue intolerable. Etiopía es un país que aún tristemente hoy en día lucha contra la hambruna y lastimosamente está lejos de terminarse. Si te gustó el misterio de hoy, no olvides seguirme en todas las redes sociales y en todas las plataformas de audio y no se te olvide darme follow y nos vemos en el próximo misterio.